Bendiciones a todos y todas, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Casa de Amor y a este servicio online hoy domingo 7 de junio del año 2020, el año que será recordado por muchos años adelante en la historia como el año del COVID-19, pero también como el año en el que pudimos regresar a la comunión en casa con Dios y con nuestra familia. Sean todos bienvenidos a esta programación del día de hoy. Espero que la alabanza que acaban de recibir haya sido de mucha bendición para ustedes. Y antes de orar por el mensaje y entrar a él, quiero pedirle su permiso para enviar un saludo de felicitación por el día de su cumpleaños a una persona que aprecio con todo mi corazón y que ha sido un amigo constante por ya más de 20 años y su vida y la mía ha sido ligada por el Señor de una manera muy especial. Así que felicidades en tu cumpleaños, que el Señor continúe bendiciéndote y sobreabundándote en todo, especialmente en tu familia llena del Espíritu Santo. Y estas felicitaciones son para ti, mi querido amigo Juan Luis Guerra. Que Dios te bendiga grandemente. Bueno, vamos a orar por el mensaje de hoy. Vamos a orar por la palabra que el Señor ha inspirado en nuestros corazones para traerle hoy en este año 2020 que en Casa de Amor hemos proclamado, no como creyendo que es lo profético para todo el mundo, sino porque es el ajuste del proceso de avance y crecimiento de nuestra congregación como año del enfoque, Visión 2020, año del enfoque. Y hoy traigo un tema que hemos titulado Danos visión. Señor, danos visión. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, te damos honor a ti, honramos tu nombre y agradecemos la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder exponer tu palabra y que por medio de estas vías de comunicación tantas personas en diversos lugares del mundo puedan recibir el consejo maravilloso de tu gloriosa, santa, pura y poderosa palabra. Pongo mi corazón, pongo mi mente, pongo mis labios en tus manos, pidiéndote, Señor, que cada palabra que salga por mi boca
sea una palabra sazonada por tu espíritu, y que todo lo que llegue al corazón de mis hermanos y allí quede, sea lo que proviene de ti por medio de tu espíritu. Clamamos hoy diciéndote, Señor, danos visión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía hace un ratito, hemos proclamado en Casa de Amor el 2020 como el año del enfoque. Visión 2020, año del enfoque. Y la idea es enfocarnos, nosotros como congregación, desarrollar cada vez más una intencionalidad para enfocarnos en Dios, enfocarnos en su voluntad, enfocarnos en la visión celestial. Hay una visión que proviene del cielo. Y dentro de esa visión celestial hay muchas maneras de manifestarla, y entonces vienen las visiones y vienen los sueños de los hombres, pero si no están centrados a la gran, magnánima y eterna visión celestial, todo sería infructuoso. Es lo que la Biblia llama las obras infructuosas de la carne. Pero hoy vamos a hablar sobre este tema. Señor, danos visión. En las semanas anteriores estuvimos hablando sobre cree, todo es posible. Y si recuerdan parte del mensaje, hablamos de aquel padre que se dirigía al Señor trayendo a su hijo que había sido atormentado por un espíritu sordo y mudo. ¿Recuerda eso? Un espíritu sordo y mudo. Cuando Jesús, en el pasaje de Marcos que leímos, reprende al espíritu que atormentaba a aquel muchacho, le decía, espíritu sordo y mudo, sal de él. Y dice que revolcó a aquel muchacho, que lo tiró con violencia, que todos pensaron que estaba muerto, pero realmente el muchacho había sido libre por primera vez en su vida, porque toda su vida había sido atormentado por este espíritu sordo y mudo que le provocaba unos ataques que pudieran ser perfectamente comparados con los síntomas de la epilepsia. Decíamos que el padre de este muchacho se acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor, si puedes ayudarnos, ¿podrías hacer algo por nosotros? Y el Señor le contesta con una pregunta, ¿cómo que sí puedo? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, ¿acaso dudas que yo puedo? El acercamiento de aquel padre estaba lleno de algo llamado incredulidad. Por eso es que el Señor, como decíamos en las semanas anteriores, toma en el panorama, toma la actitud de decir, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos, generación incrédula? Ahora, no estaba hablando de las personas, no estaba ofendiendo a las personas y mucho menos se los estaba diciendo a sus discípulos. Realmente, después él dice, este género no sale sino con ayuno y oración, que lo que quiere decir es con comunión plena con nuestro Dios. Y el género del cual el Señor Jesús se estaba refiriendo es el género de la incredulidad. La incredulidad es un género de espíritus que ataca la conciencia, la mente, el corazón de los hombres cuando por alguna razón nosotros hacemos una apertura en nuestra mente y en nuestro corazón para que la incredulidad tenga lugar. Por eso hoy, como una continuación de los dos temas anteriores, pero ya conectando más con el propósito de este año para Casa de Amor, de el año del enfoque, Visión 2020, vamos a estar hablando sobre la necesidad de nosotros pedirle al Señor visión. Por eso el tema de hoy se titula Señor, danos visión. Quisiera iniciar este tema con una pequeña reseña biográfica de una excepcional mujer que provocó impacto en la sociedad americana a principios del siglo XX y que sirvió de inspiración para muchos en la necesidad de tener una visión en la vida. Se trata de Helen Keller.
Helen Keller. Graben ese nombre en su mente y en su corazón y luego pueden ir a través del internet a buscar más información. Pero les voy a hablar un poco acerca de la vida de Helen Keller. Helen Keller nació en Tuscumbia, una pequeña ciudad rural en el estado de Alabama, en los Estados Unidos de Norteamérica. Se destacó como escritora, escribiendo su primer libro en el 1902, titulado La historia de mi vida. Antes de graduarse con altos honores el 28 de junio de 1904 en la Universidad de Radcliffe en Cambridge, una escuela liberal de arte para mujeres que desde 1963 se integró al sistema académico de lo que hoy conocemos como Harvard University. En la Feria de San Luis de 1904, dio su primer discurso público, siendo una de las exposiciones más impactantes por su contenido inspirador y motivacional. Junto a su maestra y amiga de toda la vida, Anne Sullivan, se destacaron por su notable valentía para enfrentar la vida en tiempos en que las mujeres tenían un lugar relegado en la sociedad dominada por los hombres, llegando a convertirse en la inspiración para obras de teatro y además películas de cine. En el año 1957 fue presentada por primera vez La Trabajadora Milagrosa, un drama donde Anne Sullivan muestra sus primeras formas de comunicación cuando Helen era una niña, provocando la primera aparición en televisión de Helen Keller en los Estados Unidos. En 1959, esta obra fue presentada en Broadway y llegó a ser un éxito de taquilla por varios años. En 1962 se realizó otra película en donde las actrices que hacían el papel de Anne y de Helen recibieron el premio Oscar por sus actuaciones. En octubre de 1961, Helen sufrió el primero de una serie de accidentes cerebrovascular y su vida pública se fue cerrando. En los últimos años de su vida se dedicaría entonces a cuidar su casa en Arkham Ridge. En 1964, Helen fue ganadora con la Medalla Presidencial de la Amistad, el más alto premio para personas civiles otorgadas por, en aquel momento, el presidente Lyndon Johnson. Un año más tarde fue elegida la Mujer del Año en el Salón de la Fama de la Feria Mundial en Nueva York. Poco antes de su muerte, en 1968, a la edad de 87 años, Helen Keller le dice a un amigo las siguientes palabras. Póngale atención a estas palabras. En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. El 1 de junio de 1968, en Anchorage, Helen Keller muere mientras estaba dormida. Su cuerpo fue presentado en un honroso funeral que se realizó en la Catedral Nacional de Washington, D.C., y la urna más grande sería llevada a un lugar cerca de donde descansan los restos también de Anne Sullivan y de su esposo Polly Thompson, que fueron sus mentores y sus compañeros de batalla y ayudadores. Una de las frases más célebres de los incontables discursos inspiradores de Helen Keller fue: «Qué triste sería la vida de un hombre que teniendo vista no tenga visión». Yo quiero repetirles esta maravillosa frase. Qué triste sería la vida de un hombre que teniendo vista no tenga visión. Unas palabras muy impactantes en los labios de una mujer sordociega. Aleluya. Helen Keller era sorda y era ciega desde los 19 años de nacido. Pero Helen Keller
fue la mujer que trajo una visión de Dios para que las mujeres de su sociedad podrían, y del tiempo en el que ella le tocó vivir, podrían tener un lugar no solo de importancia, sino de algo más todavía trascendente, de respeto dentro de la sociedad. Y fíjese que ella no estaba hablando ni de machismo ni de feminismo. Estaba hablando de igualdad de condiciones conforme a la palabra, el amor y la gracia del Señor. Helen Keller, Ann Sullivan y Polly Thompson formaron un equipo ganador que venció la sordera, la ceguera y el impedimento de una sociedad machista en aquel momento, porque amando a Dios y obedeciendo su llamado, caminaron con una visión sin necesidad de tener vista. ¡Aleluya! Caminaron con una visión sin necesidad de tener vista. Recuerde, ella era sorda y era ciega. Esta no es solo una historia conmovedora, sino un testimonio inspirador que muestra el poder de la visión en la vida de una persona que se aferra en su fe en Dios y se aferra a la visión que Dios le ha dado. Recordemos las palabras de la escritora Keller al decir: en estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. Estas palabras no dejan ver a una persona limitada. Estas palabras no parecen ser las palabras de una persona que dice en estos oscuros y silenciosos años, porque es ciega y es sorda. Estas palabras lo que nos permiten ver es a una persona llena de fe, a una persona que pudo creer, aunque estaba en contra. Todas las circunstancias estaban en contra cuando le tocó vivir. Nunca se detuvo en la conformidad, sino que prosiguió al blanco donde estaba centrada su visión, a pesar de no tener vista, y esperando en Dios su total satisfacción. Recuerde las palabras maravillosas: en estos años oscuros y silenciosos, no sé qué es lo que Dios está haciendo conmigo, pero cuando lo sepa, eso quiere decir cuando esté en su presencia, entonces estaré satisfecha. Ahora, ya entrando en materia en el tema que nos ocupa, podríamos establecer de inmediato la siguiente verdad: es vital para el creyente obtener visión de Dios para vivir una vida más allá de la vista humana. ¿Cómo lo dice la Escritura? La Escritura lo dice de la siguiente manera. Habacuc, capítulo 2, versos 2 al 4. Le pido por favor que abra su Biblia ahí en su casa y que usted ponga su corazón, ponga todo su ser en reverencia a la palabra del Señor, y que le dedique a la palabra del Señor todo el respeto que conlleva, porque es el más poderoso consejo que nunca jamás hombre alguno ha recibido y podrá recibir. Habacuc capítulo 2, versos del 2 al 4, dicen lo siguiente: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no
tardará. Parece no tener sentido porque dice, aunque tardare, espéralo. Sin duda vendrá, no tardará. En otras palabras, el Señor le está diciendo, oiga, no tome por tardanza las cosas que están en mi potestad. No hay tardanza en mí. Enfócate en la visión y aunque a ti te pareciera que está tardando su cumplimiento, espera, confía, cree, porque no tardará. Escríbelo. Aunque la visión tardara, sin duda vendrá, no tardará. Y en el verso 4 dice, he aquí, escuche, porque esto es el centro del por qué muchos hombres y mujeres en la tierra, teniendo vista, no han tenido visión. Teniendo oídos, no han podido escuchar la voz del Espíritu de Dios. Por lo que dice este verso número 4 del capítulo 2 de Habacuc. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¡Aleluya! Por tercera semana consecutiva tengo que decirte, cree, todo es posible. Voy a volver a leer esta versión de Habacuc, del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versos 2 a 4, pero ahora te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quiero hacer bastante énfasis en el texto, porque este texto es el centro de lo que hoy queremos transmitir. La necesidad de que usted y yo vivamos conforme a la visión de Dios y que todo lo relacionado a la visión de nuestra vida sea porque hemos encontrado la visión de Dios y que al igual que esta mujer que hemos leído parte de su testimonio y de su biografía, Helen Keller, a pesar que no tenía vista, encontró esa visión y al igual que sucedió con ella, pueda suceder con nosotros que encontrando la visión de Dios podamos desarrollar una visión de vida que traerá como consecuencia una gran satisfacción cuando estemos en su presencia. Habacuc 2, del 2 al 4 en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Se parece mucho a las palabras de Pablo cuando le dice a Timoteo, es necesario que traces la palabra de la manera correcta y con precisión. Entonces le está diciendo para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Verso 3. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Ahora, otra vez hago énfasis en el verso número 4, porque vuelvo y digo, es el eje central de la razón por la cual muchas veces los hombres nos llenamos de sueños, de metas, de propósitos, de visiones que no tienen realmente un final satisfactorio, porque no se relacionan directamente con la visión de Dios. El verso 4, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice de una forma todavía más directa. Y dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En las semanas anteriores le decíamos, fe es fidelidad. Decir que creo en Dios, que tengo fe en Dios, que soy alguien que vive por la fe, es decir, yo vivo por fidelidad a Dios. La versión griega dice, aunque la visión se demora, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas vendrá y no se demorará. Y en el verso 4 dice, no me complaceré con nadie que se aleje. O sea que el orgullo es alejarse de Dios. Por eso es que la Escritura dice que al altivo, o sea, al orgulloso, Dios lo ve de lejos. Lo sigue viendo, pero de lejos. Dice, no me complaceré con nadie que se aleje, pero el justo vivirá por mi fe. ¡Aleluya!
Aleluya. Otra vez te digo, cree, todo es posible al que cree. Claramente las palabras del profeta Habacuc nos trazan el camino a seguir acerca del tema de pedir visión a Dios. Escuche, hermano, es necesario que usted y yo nos mantengamos en una constante revisión de hacia dónde está enfocada la visión de nuestra vida. No sea que poniendo la mirada en otros puntos, en otros blancos o en otros objetivos, terminamos desviándonos de la visión de Dios. Porque la visión de Dios ciertamente se cumplirá y no tardará. Ahora, la visión de Dios tiene que ver con algo más allá de nosotros. Por eso es necesario pedir visión a Dios, pues lo que acabamos de leer en Habacuc es el resultado, escuche, de una serie de interrogantes que el mismo Habacuc le había hecho al Señor en el capítulo 1. Cuando usted va, lo puede hacer después en su casa, le animo a que estudie y revise el capítulo 1 del libro del profeta Habacuc. Y ahí él le hace al Señor este tipo de preguntas. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? En otras palabras, pareciera que él en un momento de necesidad se desesperó y veía que la ayuda no llegaba. ¿Y hasta cuándo la iba a tener que pedir? ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Y escuche la declaración. Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Escúchenme, queridos hermanos que están sintonizando esta transmisión de nuestro servicio online. No es la primera vez en la tierra que hay violencia por todos lados. No es la primera vez en la tierra que hay injusticia por todos lados. No es la primera vez en la tierra que las cosas se descomponen y hay corrupción por todos lados. En los tiempos del profeta Habacuc también había violencia en las calles, también habían comportamientos desordenados, también había injusticia y corrupción, pero el mismo Dios que respondió y socorrió a Habacuc es el Dios que está disponible para nosotros. Y escuche, quiero que le preste atención a estas palabras. Aún más, Habacuc lo tenía como Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, pero usted y yo le podemos decir por el espíritu de la adopción, Abba Padre, aleluya. Le podemos decir papá, le podemos decir papaíto querido, le podemos hablar de la forma más íntima que un hijo se puede acercar a un padre, porque él determinó llamarnos sus hijos por medio del sacrificio de nuestro hermano mayor, autor y consumador de la fe, redentor de los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nombre es Jesucristo, el unigénito del Padre, por medio del cual hemos recibido el espíritu de la adopción que nos ha hecho hijos de Dios. Que no se te olvide esto, eres hijo de Dios. Que no se te olvide esto, eres hijo de Dios. Y si no has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, o si no te has acercado en Él, no has podido creer en la redención que Él tuvo dispuesta para ti y que está disponible para ti por su sacrificio en la cruz, hoy te hago un llamado. Ábrele tu corazón a Jesucristo, ábrele tu corazón al único mediador entre Dios y los hombres, ábrele tu corazón al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque de Él vendrá, por el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción por el cual podemos decir, Abba Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para hacernos llamar hijos de Dios. También dice la Escritura, y a los que le recibieron, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, se le da la potestad, que lo que quiere decir es el derecho legítimo de ser llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! Pero aquí estaba Habacuc en el capítulo 1 cuestionando. Es completamente normal, hermano. La semana pasada le decía, vamos a tener temor. Claro que vamos a tener temor. Pero hay que vencer el temor con otro temor. Por eso no se pierda la próxima serie que vamos a tener. La próxima serie se titula Temor contra Temor. Aleluya. Pero no le voy a avanzar nada
para que la vea cuando toque. Habacuc le dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Escuche, eso fue en la época del profeta Habacuc. No es ahora. No es ahora. No es por los gobernantes que tenemos hoy. No es por la circunstancia que tenemos hoy con una pandemia. No es por la ambición que el hombre tiene hoy. Es la naturaleza humana. Sí, hermano. Sí, amigo. Es nuestra naturaleza pecaminosa. En los tiempos de Habacuc, él estaba presentando al Señor su queja. Él estaba pidiendo socorro al Señor. Porque había violencia por todos lados. Porque de continuo el hombre buscaba el mal. Porque de continuo había gente que pareciera que está en esta tierra solo para quejarse por todo, para pelear por todo, para crear disensión y sembrar un espíritu de rebelión y violencia por todos lados. Incluso se habían estancado la justicia y en los tribunales los perversos progresaban más que los justos. Y cuando Habacuc en el capítulo 1 le presenta toda esta inquietud al Señor, la respuesta de Dios viene en el capítulo 2 y lo que le da por respuesta es una visión. ¡Aleluya! Porque dice el justo. Oiga, él está diciendo, son más los perversos que los justos, y Dios le está respondiendo, tú tranquilo, porque el justo vive por mi fe. Al justo yo le soy su justicia. Al justo yo le soy su amparo. Al justo yo le soy su escudo. Al justo le daré algo llamado fe, y ese será su código. ¡Aleluya! Y con la fe nos da una visión. Y esa visión es la que genera una vida, escuche, abundante en la tierra. He dicho esto muchas veces y lo diré muchísimas veces más mientras tenga vida para predicar el evangelio. No se trata de abundancia de cosas en la vida, sino de la abundancia de su vida en nuestras vidas. De eso se trata cuando la Escritura nos promete que tendremos vida en abundancia. Cuando Dios responde a Habacuc, lo hace estableciendo una visión claramente definida. Escuche, profetizando su inminente cumplimiento y su veracidad, mas lanzando un decreto de fe que marca la vida de aquel que vive afirmado en la justicia divina. Ahora bien, ese decreto no puede ser lanzado por la mente antojadiza de un hombre, sino por la palabra de Dios que establece la visión para todos los hombres. Como dice mi amigo el pastor Alberto López, si quiere poner algo en Facebook, ponga esto. El decreto de un profeta no puede venir por la mente antojadiza de un hombre, sino por la palabra de Dios que establece visión para todos los hombres. ¡Oh, qué maravillosa verdad! Pero para comprender a plenitud todo lo concerniente a la visión de Dios, debemos escudriñar más profundamente la Escritura y hallar revelación por el Espíritu Santo para que nos muestre todas las implicaciones de la visión de Dios en nuestra vida. Así que hablemos de lo que es la visión bíblica. Quiero volver al testimonio que les conté al principio. Vidas como las de Helen Keller y Anne Sullivan son un ejemplo maravilloso de lo que significa ser un visionario que se enfoca en lo que
se ha vuelto el propósito de su vida, pero que ese propósito, quien lo ha trazado ha sido Dios. Podríamos pensar que muchos hombres, podríamos pensar en muchos hombres y en muchas mujeres excepcionales que han llevado la bandera de la perseverancia para lograr y alcanzar metas donde se enfocaron en su visión de vida. Ahora bien, la dimensión más excelente en la que se puede vivir con visión es la que encontramos al estudiar las Sagradas Escrituras y explorar los procesos de vida de los visionarios de Dios en la Escritura. Entonces allí aprenderemos que Dios mismo es el más poderoso y maravilloso visionario del universo. Lo primero que debemos comprender es que una visión de Dios, es decir, que pertenece al Señor, y entonces esa visión, por cuanto pertenece al Señor, nosotros debemos conocerla. En segundo lugar, debemos seguirla. En tercer lugar, debemos vivirla. Y finalmente tenemos que impartirla. Lo voy a repetir de nuevo. La visión es de Dios. Nosotros debemos conocerla, seguirla, vivirla e impartirla. Esta visión es universal, la visión de Dios, por lo que Dios la traslada a su pueblo, y quienes tomen la visión de Dios como estilo de vida van a alcanzar la estatura que el Señor promete. Por eso está la iglesia de Cristo en la tierra, para cumplir con la visión celestial. Amén. Y será manifestada la iglesia en su condición de hijos de Dios. La visión de la que le estoy hablando es la gran comisión. Además, la visión de Dios provocará en nosotros una visión en Dios. Escuche, póngale atención al juego de las palabras. Usted sabe que me gustan los juegos de palabras. Una cosa es la visión de Dios para con nosotros. Ahora, la visión de Dios provocará en nosotros una visión en Dios. Y luego de tener la visión de Dios y una visión en Dios, esto se convertirá en una visión de comunidad. Aleluya. Es notable que esto anula el egocentrismo. Esto anula el afán de lucro y de realizaciones personales. Pues la visión, cuando viene de Dios, nos alcanza, nos llena, pero nos trasciende. Aleluya. Esa es otra, para que la ponga ahí. La visión, cuando viene de Dios, nos alcanza, nos llena, pero nos trasciende. Veamos, por ejemplo, la experiencia de Abraham. Cómo experimenta un proceso para entrar en la visión de Dios con su vida, generar su visión de vida con Dios y por consecuencias entonces también parir una visión en beneficio de otros, una visión de comunidad. Mueva su Biblia conmigo, por favor, a Génesis capítulo 12. Y en lo que usted llega a Génesis capítulo 12, quiero tomarme la libertad de decirle: tenga cuidado con lo que sueña. Tengas cuidado con las metas que se trazan. Muchas de esas metas son el resultado de nuestras pasiones, de nuestros vacíos, de nuestros apetitos, del afán de lucro, del afán de aprobación, del afán de notoriedad. Muchas veces del deseo de riqueza o de simplemente ser reconocidos y aplaudidos. Tenga mucho cuidado cuál es la intención del corazón que hay detrás de su visión de vida y cuál es la intención de corazón que hay detrás de nuestros sueños. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerde que cuando se presenta Abel y juntamente con él se presenta Caín para presentarle, valga la redundancia, una ofrenda al Señor, lo que el Señor mira es el corazón de Abel y el corazón de Caín. Un corazón le agrada y el otro no le desagrada, y el otro le desagrada. Entonces, usted y yo, antes de entrar a Génesis 12, tenemos que
Este mensaje nos debe llevar a hacer una revisión de nuestra vida para ver cuál es la intención detrás de todo aquello que nos proponemos, de todo aquello con lo que soñamos, de todo aquello que anhelamos e incluso de la visión de vida con la que vivimos. Porque cuando la visión es de Dios, nos alcanza, nos llena, pero nos trasciende. Literalmente es como que nos traspasa para volvernos el canal de bendición para otros. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 7 dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando hablamos del llamamiento de Abraham, generalmente nos enfocamos en el que él fue muy bendecido, en que él fue engrandecido, que él fue enriquecido. Y entonces tomamos la experiencia de Abraham para manifestar nuestras ambiciones y justificar el vivir por ellas. De hecho, con tristeza como predicador digo esto: ha sido demasiadas las veces que he escuchado a predicadores tomar de ejemplo a Abraham para motivarnos a ser gente llena de ambición material, diciendo cosas como: Abraham era riquísimo, Dios enriqueció a Abraham, Abraham tenía de todo. Mire, lo principal que Dios quiere que nosotros podamos adquirir del ejemplo de Abraham es su fe, no sus bienes. No el hecho de si era rico o no era rico, si tenía bienes o no tenía bienes. Es el hecho de que tenía fe. Porque si recuerda la respuesta a las interrogantes de Habacuc, la respuesta de Dios fue: el justo por la fe vivirá. Cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de la fe de Abraham, dice: Abraham obedeció y su fe le fue tomada por justicia. A Abraham no lo justificaron sus bienes. Abraham no lo justificó su engrandecimiento. Abraham no lo justificó el que Dios le dio un nombre que al sol de hoy reconocemos como padre de la fe. Abraham le justificó su fe en Dios. Por lo tanto, su justificación vino del Dios en el cual él creía. Por eso la Escritura en el Nuevo Testamento dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que nosotros deberíamos, si quiero usar esa palabra, ambicionar, es tener una fe que agrade a Dios. ¡Aleluya! Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tomamos a Abraham como ejemplo de fe, lo que deberíamos pensar es en su fe, no en los beneficios que le trajo. Porque no necesariamente los beneficios terrenales, materiales, físicos e incluso familiares que Dios le dio a Abraham serán los beneficios que nos dará a nosotros. Pero una cosa estoy seguro: si es la misma fe, si es el mismo don de fe, si es el mismo poder por la fe, si es el mismo Dios dándonos fe. ¡Aleluya!
Debemos entender entonces que Abraham era una pieza importante en el inmenso plan de Dios, que habían pensado desde el huerto del Edén y que lo trascendía a él, como trascendió a Adán, como trascendió a Noé. Ahora está trascendiendo a Abraham y está llegando a nosotros para trascendernos a nosotros también. La visión de Dios es inmensa. Esto nos llama a observar que la verdad es que Abraham era parte de la visión de Dios y no Dios parte de la visión de Abraham. Eso te lo quiero repetir porque quiero que se te quede en el corazón. Tú y yo tenemos que entender. Pido al Señor me dé el entendimiento de que yo formo parte de su visión, de que tú formas parte de su visión y no es Dios el que forma parte de la visión nuestra. No se trata de poner a Dios al servicio de nuestra visión, sino de nosotros vivir al servicio de la visión de Dios. La visión de Dios, comparándola con Abraham, era, en primer lugar, una nación grande. Pero le estaba hablando a un individuo con su familia. Por cierto, una familia que estaba reducido a él y a su esposa. Porque como ustedes saben, Lot no era su hijo, era hijo de su hermano. Él lo amaba como un hijo, pero Lot era un problema para Abraham. Es difícil decir esto, pero es una gran verdad. Para que la visión de Dios se cumpla en tu vida y la mía, va a haber momentos en el que Dios va a tener que quitar gente que amas como que fueran tus hijos. Pero ese momento va a llegar porque Dios quiere que entiendas que no se trata de Dios sirviendo a tu visión, sino de tú sirviendo a la visión de Dios. Y Dios quiere que engendremos hijos por la fe a través de la gran comisión. Van a haber relaciones que se van a quebrar por entrar en la visión de Dios. Van a haber pérdidas a veces por la visión de Dios. Pero siempre estar en la visión de Dios será un asunto de ganancia eterna. Lo primero que el Señor quería entonces era hacer una nación, para con esa nación dar un ejemplo, para con ese ejemplo alcanzar a la humanidad. O sea que trascendía a Abraham, iba mucho más allá de Abraham. El plan no era que Abraham fuera grande, sino que la consecuencia de su obediencia a Dios generaba algo grandioso, que como parte de la bendición de Dios, lo engrandecería también a él. Y cuando Dios bendice a Abraham, como se llamaba en ese momento originalmente, estaba pensando en la que luego llamaría Nación Santa. Es decir, la visión era la nación santa y el siervo de Dios, Abraham, era un escalón para llegar a generarla. Incluso él mismo se generaría esta nación. O sea, Dios se estaba generando una nación para usarla como un ejemplo. Lo hermoso de esto es que en el proceso de Abraham como materia prima para generar la nación santa, surgió Abraham. Recuerde, empieza como Abram, que significa padre enaltecido, y termina como Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Se está dando cuenta? La visión de Dios traspasó a Abraham, lo trascendió y lo transfiguró en Abraham. Entonces fue bendito con todas sus generaciones. Esto nos enseña que el principal enfoque en un visionario que está en la línea de Dios es buscar el cumplimiento de la visión de Dios como nuestra mayor responsabilidad para que sea la bendición de otros en la comunidad. Aleluya. Por eso la visión de Dios decía: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya aquí la palabra que recibe Abraham lo ubica en otro enfoque de la visión. Por eso cuando usted y yo le pidamos visión a Dios, pongamos atención con qué corazón lo estamos pidiendo. Dios le está dando una visión a Abraham, pero junto con esa visión está trasladando su corazón, el corazón del Padre, en el corazón de Abraham.
Porque cuando le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, la palabra que recibe Abraham, como se llamaba en ese momento, lo que le da es el enfoque de cómo Dios estaba viendo las cosas. Ahora es una promesa más poderosa que hacer a un hombre común y corriente una bendición y ser bendecido, sino convertir a ese hombre en un canal de bendición sobrenatural. Esto pone a Abraham en la posición de trabajar con responsabilidad su propia vida, de modo que experimente una transfiguración por el Espíritu de Dios. Esto es la parte donde la visión de Dios nos sumerge en un proceso de transformación. Ahí van a venir desiertos, ahí van a venir peligros, ahí van a venir amenazas de muerte, ahí van a venir enemigos que se levantarán, ahí vendrá oposición, dificultad, porque hay un adversario de la visión de Dios que se llama Satanás, pero ese adversario está vencido. Por eso prosigue al blanco, sigue hacia la visión. Alinea tu corazón, alineo yo el mío con la visión celestial, para que nosotros seamos parte de la visión de Dios y no Dios parte de la visión nuestra. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. El hombre del llamado que sale de Ur de los Caldeos era errático, era termenoso, caminando tras la voz de Dios, pero desatendiéndola en ocasiones cuando él consideraba que le era conveniente. Pero el hombre del pacto de la circuncisión es certero, es temeroso de Dios y obediente hasta lo sumo. No se ocupaba de lo que le costaba obedecer a la voz de Dios, más bien se ocupaba de obedecerla sin importar lo que le costara, incluso el sacrificio de su propio hijo Isaac. Usted conoce esa historia, no vamos a entrar en esos detalles. Pero Abraham, el hombre que salió, era un hombre que buscaba lo suyo. Le dicen, deja tu tierra, tu casa y tu parentela, y se lleva al sobrino que quería como un hijo. No se quería desprender de sus afectos terrenales. Pero el hombre del pacto es un hombre transformado, que le piden a su único hijo, alabado por Dios, y se lo entrega al Señor en un altar, y si no es porque el ángel del Señor lo detiene, atraviesa con un puñal a su hijo para hacerlo ofrenda de sacrificio para el Señor. Pero eso solo también era un ejemplo, un adelanto, un avance, una buena noticia que el Dios de los cielos entregaría a su único hijo. Por eso le dijo, tu hijo, tu único hijo. A pesar de que Abraham ya tenía a Ismael, él le dijo, quiero a tu hijo, tu único hijo, porque lo que el Padre le estaba enseñando al mundo a través de un hombre que luego sería llamado Padre de la Fe, es que ese Dios todopoderoso, según lo dicho por el Evangelio según San Juan, ese Dios todopoderoso y se hizo carne y habitó entre los hombres como el unigénito del Padre, y vino y murió por nosotros en sacrificio perfecto de amor. Oh, ahí donde usted está, grítele un aleluya a Dios. Ahí donde usted está, grítele un amén a Dios. Si yo estuviera del otro lado de esta transmisión, estuviera pegando gritos de júbilo y de alegría, diciendo, oh, gracias Dios por tal sacrificio perfecto. Aleluya. Entonces usted y yo tenemos que desarrollar, no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo, este mismo tipo de corazón. Un corazón que no está enfocado en cuánto le cuesta tener fe en Dios, sino que está enfocado en la fe en Dios y la visión de Dios, sin importar lo que le cueste. ¡Aleluya! Desarrollarse con una visión en Dios nos eleva a la condición de hijos de luz, hijos de Dios, amigos del Todopoderoso, que se ocupan en su estatura y no solo en su posición. ¡Aleluya! ¿De qué me sirve tener la más excelente posición con la más diminuta de las estaturas? ¿Recuerda el caso de David y Goliat? Uno tenía la posición de dominio, porque era paladín desde su juventud,
era grande, era fuerte. Pero el otro tenía estatura, porque era hijo, porque era amigo, porque el Dios Todopoderoso porque el Dios Todopoderoso estaba con él. La visión de comunidad, eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. La visión de Dios. Cuando le decimos, Señor, danos visión, generalmente lo que viene a nuestra mente son nuestros propios apetitos. ¿Sabe qué, hermano? Esto lo digo con corazón pastoral que muchas veces ha tenido que llorar viendo cómo decisiones llevan a personas por el camino equivocado. Y cómo yo he tomado decisiones que me han llevado por el camino equivocado. Muchas veces usamos a Dios, su palabra y aún a la iglesia de Cristo simplemente como un escalón para nuestros propios objetivos. Pero no tenemos ningún compromiso realmente con Dios, con su palabra y con su causa. Su causa es la visión celestial, la gran comisión. Por eso le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la parte maravillosa en la que nos comenzamos a parecer a Jesús. Sí, Señor. Sí, señora. Sí, hermano. Sí, hermana. Sí, joven. Sí, jovencita. Es ahí cuando nos comenzamos a parecer a Jesús. Cuando nuestra visión de vida se centra en nosotros ser la bendición para otros. O como lo diría el apóstol Pablo, comienza a haber en nosotros el mismo sentir que hubo el Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que despojándose de todo, descendió, se hizo siervo, vino a servir al punto de morir por nosotros. La visión comunitaria se genera en la vida de aquel que ha sido transfigurado por Dios. Es decir, en aquel Abraham que ya se convirtió en Abraham. Cabe señalar que podemos tener una visión para desarrollarla en la comunidad sin que necesariamente sea una visión de Dios. Porque a veces queremos desarrollar una visión en la comunidad para que nos engrandezca a nosotros. O sea que realmente no es la comunidad la visión. Porque cuando la visión es de Dios, la comunidad se vuelve la causa de la visión. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se enferme, sino que todos por las llagas de Jesucristo sean sanos. Y estoy hablando primordialmente de la enfermedad mortal, eternal, llamada pecado. Dios no quiere que nadie sea condenado. Por eso Él sacrificó a su Hijo, que era el mismo Dios encarnado, para que todo el que en Él crea sea salvado. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para la humanidad. Pero para eso se necesita abrirse a la visión celestial, aceptar el sacrificio de Cristo y ese privilegio inmerecido y hermoso que el Señor nos da de hacernos llamar hijos de Dios. Quiero ir terminando. Dicho en otras palabras, podemos esforzarnos por alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos usando a la comunidad. O por el contrario, esforzarnos a favor de la comunidad siempre y cuando no nos cueste nada a nosotros. Pero la visión de comunidad se ve en José al reencontrarse con sus hermanos. Y cuando tiene ese encuentro con ellos y él se les revela y le dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron, y ellos se llenan de miedo. Ellos le digan, no teman, no tengan temor. La visión de Dios por la cual yo vine aquí es más grande que ustedes y que yo. Es más grande de lo que ustedes hicieron contra mí. Porque si no lo hubieran hecho, yo no estuviera aquí. Porque le dice, para provisión de vida, Dios me envió delante de vosotros. En otras palabras, dijo, ustedes sin saberlo, fueron siervos de Dios en su maldad. Oiga, qué cosa más poderosa esa, hermano.
Esta visión también la vemos en Nehemías, que dejando la comunidad de vivir en la corte real, salió en pos de la restauración de su pueblo, porque se enteró que su pueblo sufría y que la muralla en su ciudad estaba destruida. El mejor ejemplo es Jesús mismo, que llegó hasta la muerte de cruz por amor a su iglesia. Esta verdad es tan poderosa que genera bendición aún para aquel que perdió la visión, permitiendo por misericordia que retorne a ellas antes de caer en maldición. Termino con esto. La palabra del Señor nos habla claramente el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra, a morir para la redención del hombre y el perdón de nuestros pecados. Pero la palabra nos habla de una manera muy directa. ¿Por qué Jesucristo ascendió y envió a su Espíritu Santo, por el cual podemos clamar Abba Padre, dándonos testimonio de que somos hijos de Dios? Y es para que usted y yo cumplamos la visión celestial. Cuando termine este tiempo de cuarentena, alejamiento social, todavía tenemos ahí en el aire toda la situación de la noticia de la pandemia del COVID-19 y la no existencia hasta la fecha de hoy, 7 de junio 2020, de una vacuna o un medicamento para esto. Cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, entre comillas y subrayado, porque ya es demasiado de lo que se está hablando de una nueva normalidad, tendremos que ver con el pasar del tiempo qué es lo que va a definir realmente el término nueva normalidad. Pero cuando volvamos, ¿con qué visión vas a volver? Sí, el silencio es para que lo medites. ¿Con qué visión vas a volver? ¿Con tus mismas metas de siempre, tus mismos anhelos de siempre, con tus mismos apetitos de siempre, con tus mismos deseos de siempre, con las mismas ambiciones de siempre? ¿O enfocado en la visión celestial? Porque si en este tiempo en el que el Señor, como lo hizo en los tiempos, y es la forma en que la iglesia lo debe ver, como lo hizo y lo permitió en los tiempos del imperio egipcio, cuando todos se tuvieron que recluir en sus casas porque una peste de mortandad andaba en las calles y se tuvieron que sentar por familias a comer el cordero. Si tu visión al salir de este tiempo tan parecido a aquel tiempo sigue siendo la misma visión egocéntrica, entonces no aprendiste nada. Si mi visión sigue siendo la misma visión, centrada en mi persona, en mis deseos, en mis gustos o apetitos, entonces no aprendí nada. Pero si salimos de esto enfocados en la visión celestial, lo hermoso no solo es que aprendimos algo, sino que finalmente vamos a ver la parte más gloriosa de nuestra vida: estar en acuerdo con Dios, con su causa, con su visión, pero sobre todo con la razón por la cual el Espíritu Santo está en la tierra hoy. Inclina tu rostro donde estás. Padre que estás en los cielos, damos gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que nos ayudes a poder alinearnos con tu visión. Es tu visión, Señor, la que le cambia todo a la vida humana. Y nosotros podemos caminar toda nuestra vida desgastados por tratar de perseguir nuestra propia visión. Pero ahora te decimos con todas nuestras fuerzas: Señor, danos visión, que no es más que decirte: danos, Señor, el querer como el hacer, la gracia, el poder, la autoridad, el amor y todo lo que sea necesario para cumplir la visión celestial y poder caminar conforme a ella. Ahora nos ponemos de acuerdo todos conforme a la visión celestial para orar por toda persona que pueda estar viendo esta transmisión en vivo o eventualmente esta grabación, que no conoce
la verdad del amor de Jesucristo. Pidiéndote, Señor, que venga grande avivamiento de nuevos convertidos, gente verdaderamente sumergida en tu amor a través de Jesucristo. Y te pedimos, Dios del cielo, que toques muchos corazones en la tierra, para que veamos gran salvación. Porque el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice tu palabra. Hoy vivimos tiempos como en los tiempos de Habacuc. Hay violencia en las calles, hay injusticia por todos lados. Los tribunales se han llenado de injusticia, porque pareciera que el malvado tiene más oportunidad de ganar sus causas que el justo. Pero sigue siendo la misma respuesta. Mas el justo por la fe vivirá. Danos la fe para cumplir la gran comisión. Y que, como lo dijera en aquella ocasión Helen Keller, quien fue tu sierva, Dios me ha dado una visión que todavía no comprendo, pero que un día, cuando la entiende, entonces estaré satisfecha. Un día te veremos cara a cara. Y vamos a poder tener la oportunidad, si desde ya la procuramos, de escucharte decir: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, danos visión. Amén. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón como tu Salvador, si no has podido entender el mensaje de la salvación, por favor, comunícate con nosotros. Escríbenos a través del email casadeamorpr@gmail.com, o escríbenos en esta misma transmisión o a través del Messenger de Facebook. Escríbenos, por favor. Quisiéramos poder tener contacto contigo y guiarte en el caminar de la fe y en el caminar de la verdad de Dios conforme a la visión celestial. Pero si tú ya eres hermano en la fe y habías estado turbado, dejándote marear por las ofertas que este mundo da, muchas de ellas disfrazadas con el nombre del Señor, pero no estabas enfocado en la visión celestial, en lo primordial, que es salir y hacer discípulos, te hago una invitación a que le digas: Señor, transfigura mi corazón, mi mente, mi alma, mi vida, y dame tu visión. Que Jehová les bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz. La próxima semana estaremos en otra transmisión online a través de estos mismos medios y esperamos poder contar con su participación. Queremos estar conectados con ustedes y poder ser bendición para sus vidas. A los miembros de Casa de Amor, estamos trabajando. El comité de regreso, de retorno al templo, está trabajando. Es coordinado por el hermano Omar Peyot y su esposa Marisela. Están también los hermanos Charlie Rivera y su esposa Reina. Está también nuestro diácono Ariel Cardona. Está el pastor Cristian Samayoa y su esposa Yadira. Está nuestra hermana Yashira Guidini. Y está mi esposa, la pastora Wendy, y yo supervisando generalmente todo. Estamos elaborando todos los protocolos y tomando todas las medidas necesarias para que cuando llegue el día de nuestro retorno a la casa de oración y adoración que el Señor nos ha permitido, sea conforme a todas las recomendaciones establecidas por los organismos de salud pertinentes, a todos los reglamentos y leyes establecidas por las autoridades que son puestas por Dios, las cuales siempre bendecimos y honramos, aún hasta cuando no estamos de acuerdo con algunas posturas. Nuestra posición siempre es bendecirles y honrarles, pero sobre todo a lo principal que nos mueve a ser prudentes en el proceso de retorno al templo, y es el amor al prójimo, el amor a ustedes. Estamos muy deseosos por regresar a el templo físico, pero no se nos olvide, nosotros somos el templo del Señor.
Y la iglesia ha seguido conectada, ha seguido en funcionamiento, aunque las puertas del local donde se congrega la iglesia todavía estén cerradas. Muy pronto ya serán abiertas y podremos regresar con todas las medidas del lugar para con seguridad, pero sobre todo con toda nuestra pasión, adorar al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que vuelve. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana. Tu pueblo está esperando un derramamiento. Sé que tu amor, Señor Jesús, se derrama hoy sobre tu pueblo. Sé que tu bondad, Señor Jesús, hoy levanta al que está afligido. Sé